inicia la hora de don Álvaro. Adelante, don Álvaro Albelo. Gracias, Roberto Díaz. Gracias, iluminada, que ilumina los estudios con su talento y su hermosura. Como son las 6:04, vamos a aprovechar el tiempo. Último día de la semana para este programa, pero esta emisora no tiene días para finalizar, no tiene horas, eso es el día entero, todos los días, así la ha llevado a cabo. Bienvenido Rodríguez, presidente, propietario, fundador de la Z y padre de la libertad de prensa. De manera que, sin más interrupciones, por llamarlo de alguna manera, vamos con Roberto Díaz y los amigos oyentes. Buenas tardes. Como no, don Álvaro, a través del 809-732-0101, 809-221-0101, y para las llamadas internacionales al 855-221-0101. Sus preguntas para don Álvaro. Buenas tardes, adelante con su pregunta para don Álvaro. Tiene que bajar, voy a insistir, bajar el volumen de su radio. Si va conduciendo, deténgase un momento para poder escuchar sus preguntas. Buenas, adelante. Buenas tardes. No, tiene que bajarlo, señor. Buenas tardes y adelante con su pregunta para don Álvaro. Buenas tardes. Sí. Adelante. Saludos. Saludos, buenas tardes. Su pregunta para don Álvaro. Buenas tardes. Sí, don Álvaro, quiero que usted me diga, ¿por qué aquí en este país no hacen una estatua liberales de la libertad? Una estatua liberales. ¿Qué es eso, mi amor? Una estatua a los liberales, los patriotas, los patricios, las heroínas, tienen el país lleno de estatuas, pero una estatua a los liberales. Explique qué quiere usted decir con eso. A las ideas, a aquellos que tienen ideas liberales. Bueno, pero eso es muy relativo. Cualquiera tiene ideas liberales. Buenas tardes y adelante con su pregunta para don Álvaro. Buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Víctor Reyes. Yo quiero aprovechar a don Álvaro para recordarle algo al pueblo dominicano y a todos los que oyen este programa. Me refiero a la policía cuando los elementos vivían en el mar, ahí a la orilla del mar, que ellos se engrasaban de aceite. Flojo, eso porque está muy generalizado, y que cuando pasaba eso, entonces que ya no pasa. Buenas tardes, adelante con su pregunta para don Álvaro. Bueno, yo quiero preguntarle que me hable del doctor Muerte. El doctor Muerte, que le hable un poquito acerca de... Doctor Muerte, bueno, eso no existe realmente. Eso es una creación popular, lo del doctor Muerte. Eso recuerda, entre otras cosas, una película mexicana de El Doctor Muerte, ¿verdad? Pero eso en realidad no obedece a nada importante, a nada serio. Eso no es más que una charlatanería. Buenas tardes, adelante con su pregunta para don Álvaro. Sí, buenas tardes, bendiciones para don Álvaro. Mi pregunta es si Monseñor Noel fue presidente constitucionalista de este país. Fue presidente constitucional, claro, Monseñor Adolfo Alejandro Noel, sí, allá en 1911, si mal no recuerdo, después del asesinato del presidente Moncáceres, vinieron varios presidentes, y uno de ellos fue un gran hombre de la iglesia y un gran hombre de la sociedad. Buenas tardes, adelante con su pregunta para don Álvaro. Tiene que bajar el volumen de su radio, y las personas que vayan conduciendo, detener su momento para poder captar bien su pregunta. Buenas tardes. Sí,
Reitero, baje el volumen de su radio. Buenas tardes, adelante con su pregunta para don Álvaro. Sí, bueno, me gustaría que don Álvaro nos hablara un poquito a nosotros la juventud, de cómo eran los gobiernos del doctor Joaquín Balaguer. Repite, bueno, se fue, pero hablaba Repite del la doctor... pregunta porque no se entendió absolutamente nada. Si le quiso usted cargar más el dado a Balaguer o lo quiso defender. No se entendió en lo absoluto. Vuelva a llamar. Buenas tardes y adelante con su pregunta para don Álvaro. Buenas tardes. Yo quiero que don Álvaro me hable de la frase que dijo Peña Gómez. Él perdonó y perdonaba a todos sus adversarios. Y me diga qué significa eso. No entiende nada de lo que usted está diciendo. ¿Cuál es la Hable frase, despacio. señor? ¿Cuál Hable es la fijo frase? y despacio para entenderlo y responderle. Adelante de otra vez. Buenas tardes. Sí, buenas. Sí, señor. Don Álvaro, yo soy un fiel seguidor suyo y le pido al Dios del cielo, el creador de todas las cosas, que le siga proveyendo de mucha salud a usted. Yo quiero preguntarle si usted se recuerda que cuando iban a hacer LICAN en la policía, usted, José Lalu, pusieron o expresaron su argumento de que el DICAN no debía de ser, porque no debían de poner a la policía a bregar con drogas. Entonces yo lo catalogo a usted como un profeta, porque ustedes dijeron que no podía hacer y así mismo fue, tuvieron que disolverlo. Pero le voy a decir una cosa, yo no dije eso de esa manera, sino dije que había que tener más vigilancia, mayores controles para esto de darle a la policía lo del DICAN, o sea, el control de las drogas, que eso podría traer mayores problemas. Trajo mayores problemas, pero lo dejamos ahí. Buenas tardes, adelante con su pregunta para don Álvaro. Buenas tardes, buenas tardes. Saludos. Yo quería decirle a don Álvaro que en este país hay tres cosas que hacen falta, que es respeto, vergüenza y miramiento. Pero son cosas muy relativas, muy coyunturales, muy circunstanciales. Respeto, claro que debe haber respeto en cualquier sociedad, en la nuestra sobre todo, que está tan atrasada, pero las demás cosas que usted ha señalado pues no tienen base, no proceden de algo real ni son aplicables a la actual sociedad. Buenas tardes, adelante. Dos preguntas. Sí. Baja un poco el volumen de su radio. Buenas tardes, adelante con su pregunta para don Álvaro. Sí, bueno, yo quiero que Álvaro me hable del doctor Aaron Frederick Chipman. No entiendo ese nombre. ¿Tú lo entiendes, Roberto? No, quizás tuvo una mala pronunciación del nombre. Usted ha pronunciado mal eso. Yo no conozco esto. Robert Sheila. ¿Qué es eso? No le puedo responder. Aaron Robert Sheila, porque desconozco inclusive de quién se trata. Hable más claro, por favor. Buenas tardes. Adelante con su pregunta para don Álvaro. Saludos, buenas tardes. Sí, señor. Gracias, le habla el periodista Roger Peña. Una pregunta para la Enciclopedia Humana, don Álvaro Albelo. Señor Álvaro, se ha estado especulando mucho de que por qué el ex líder político del PRM, el doctor José Francisco Peña Gómez, nunca llegó a ser presidente de la República Dominicana, que por su color, que los muchos Estados enemigos. Unidos. Yo quiero escuchar toda una sociedad económica poderosa de enemigas, intereses internacionales, enemigos, sector militar enemigo, en fin, el doctor Peña Gómez, con condiciones para ser presidente de la República, no pudo lograrlo porque tenía demasiados enemigos y sobre todo enemigos muy poderosos. Buenas tardes. Aló, buenas. Tiene que bajar un poquito el volumen de su radio. Don Álvaro, el oyente que hace un momentito llamó, como bien señalábamos, parece la pronunciación del nombre no fue la más correcta y creo que fue el mismo que habló acerca de el doctor Muerte, que es el británico Aaron Frederick Chipman. Tú estás interpretando
lo que quizás él quiso decir. Sí. Yo no puedo responder, ni tú tampoco, a algo que uno no ha entendido. Exacto. Y que está fuera de foco, porque a ese señor no lo apodaban el Doctor Muerte. Repito que eso viene de una película mexicana de humor negro, pero más nada. Tú lo estás acomodando, haces bien para darle cabida a esa persona. Buenas tardes, adelante con su pregunta para don Álvaro. Sí, en vista de que estamos en el mes de la patria, me gustaría que don Álvaro, deseándole mucha salud, nos hable un poquito de todo lo que acontecieron ahora, principalmente que viene el 19 de marzo, en la batalla. Curiosa batalla de Asua, de la cual fue héroe, ya usted sabe quién, no Pedro Santana, que cuando se definió la batalla, en el segundo encuentro, ya él estaba en Baní, que dijo que venía para acá a fortalecer a los que habían declarado la separación de Haití. El héroe fue el general Antonio Duvergé. La gloriosa batalla, que primero se produjo la batalla de Neiva, que no podemos olvidarla, yo nunca la he olvidado, la batalla de Neiva antes del 19. Entonces viene el 19 de marzo y después el 30 de marzo y ahí se afianza la lucha por la separación. Buenas tardes, adelante con su pregunta para don Álvaro. Gracias, buenas tardes. Quería saber, el jurisconsulto Lorenzo de Estradel, el sector Los Prados lleva una calle, un nombre de él. ¿Por qué él decía que con hombres como Trujillo había que guardar cierta distancia, porque son como el sol, cuya luz había que recibirla desde un lugar donde los rayos calienten, pero que no quemen? De toda falsedad, calentar al tirano, o sea, apoyarlo, darle fuerza, no conspirar contra él, pero bueno, era un riesgo muy grande. Y usted citó a una persona que una calle lleva su nombre y yo creo que es muy merecido, un gran ciudadano, un gran profesional. Buenas tardes, adelante con su pregunta para don Álvaro. Sí, buenas tardes. Adelante. Sí, para decirle a don Álvaro que el doctor Muerte también le llamaba a aquel doctor que ayudaba a morir la gente que estaban ya desahuciados. No recuerdo bien el nombre. Pero eso es un absurdo, un disparate. Y que gente desahuciada por los propios médicos y los médicos lo mandaban a morir. Yo no conozco médicos mandando a la gente, váyase a morir. Yo no conozco eso. Eso se lo está inventando usted, que tiene, parece que una gran imaginación. Dejen ese tema, que eso no tiene importancia, eso no tiene trascendencia, eso no significa nada. Buenas tardes, adelante con su pregunta para don Álvaro. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. Don Álvaro, yo sé que hay muchos que no saben que usted trabajó en el Gordo de la Semana. Hábleme un poquito a mí de su estadía ahí. No, yo tenía una sección de comentarios de problemas internacionales que me contrató mi compadre Freddy Verajoico, el padrino de mi hija Karina, licenciada Karina Arbelo Lara, bella como su madre, inteligente como su madre y como su padre. Y trabajé en ese programa, tenía a mi cargo, los domingos, tenía a mi cargo una sección, repito, de análisis de asuntos internacionales. Última llamada de esta ronda. Tiene que bajar el volumen, caballero. Última llamada de esta ronda. Buenas tardes y adelante con su pregunta para don Álvaro. Le habla Chimel Enterprise. Yo quiero preguntarle a Álvaro por qué... va conduciendo, caballero, y tiene que detenerse un momentito. Francis, vámonos a la pausa. Regreso, continuamos con las llamadas en esta tarde.